tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí poderles saludar nuevamente por este medio. Una vez más ha surgido una discusión de manera quizás inusual a principios de este año y que tiene que ver con la discusión política sobre la pertinencia de los denominados organismos autónomos del Estado mexicano en un contexto en el que se ha hablado de que dejaron de cumplir con la función por la cual fueron creados o concebidos. Quiero hacer una breve reflexión sobre esto, primero tratando de dejar como en claro sobre qué va esta discusión y cuáles son los conceptos de fondo que tendríamos que estar considerando. Ya lo hemos dicho en otro momento. Un organismo público autónomo es un organismo creado por el Estado mexicano que se encuentra reconocido en la Constitución y que por las características específicas de la función que tiene que cumplir, tiene que mantenerse separado o alejado sin ningún tipo de relación jerárquica o de dependencia con los poderes tradicionales del Estado, como es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y entonces, por ejemplo, de un tiempo para acá, yo diría durante los últimos 30 años, hemos estado viendo la creación de distintos órganos públicos autónomos que fueron creados como tales para poder garantizar el cumplimiento de una función social. Hemos dicho en este mismo espacio, por ejemplo, sobre la creación, en este año se cumplen los 30 años de la creación del Instituto Nacional Electoral, antes el Instituto Federal Electoral. Y se buscó que la autonomía de este organismo, para las características específicas de la historia política en México, se buscó que este organismo organizara las elecciones de manera autónoma o separada a, eh, a cualquier tipo de relación jerárquica de los órganos del Estado mexicano, concretamente de los poderes tradicionales del Poder Ejecutivo. En otros países, por ejemplo, las oficinas de las presidencias organizan las elecciones, pero en este país no, y la razón es nuestra propia historia. Por eso fue necesario y pertinente la creación del IFE, el ahora INE. Cuando se habla, por ejemplo, de la autonomía del Banco de México como una institución fundamental, rectora de la política económica a nivel nacional, de lo que se trató es de tratar de esto, de establecer un conjunto de bases que permiten tomar decisiones técnicas, económicas, que pueden tener consecuencias fundamentales para el bienestar de toda la economía y de todo el país, y que esto no esté sujeto al albedrío del gobernante en turno. Y en ese sentido, por ejemplo, también se creó el INAI, el Instituto de Transparencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, es decir, distintos órganos que de alguna manera tratan de cumplir con funciones constitucionales, pero que no deben de depender de un poder central. Pues bien, el día de hoy se vuelve a discutir nuevamente sobre la pertinencia o la factibilidad de que sigan existiendo estos órganos constitucionales autónomos. El concepto de la autonomía no es un asunto o no es un concepto de moda, no es un concepto pasajero, sino que cobra su relevancia y cobra su legitimidad en la medida en la que la propia sociedad sigue entendiendo por qué es importante que existan instituciones sólidas que sigan sirviendo a la sociedad y no a un grupo político que se encuentre en el poder de manera coyuntural. Hay que debatir esto de la manera más informada, más seria y más profesional, porque al final de cuentas estamos hablando que las instituciones pertenecen a la sociedad y no a los poderes públicos. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.